Cuando uno entra, aleluya, la administración de Dios llena los corazones, nos alegra y sentimos algo sobrenatural, amén. Y qué lindo es alabar a Dios, pero en su presencia. De tales adoradores Dios busca, que le adoren en el Espíritu y en verdad. Esos adoradores es lo que en estos tiempos el Señor está buscando. Esos adoradores que le adoren en el Espíritu y en verdad. Amén. Porque dice la palabra del Señor que Dios se mueve en medio de su alabanza. Cada vez que le alabamos al Señor en este lugar, usted puede percibir que el Espíritu de Dios se está moviendo. Amén. Cuando tú le alabas a Dios, Dios se está moviendo y las personas comienzan a recibir, aleluya, porque Él, aleluya, se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Porque su pueblo le ha creído, su pueblo le cree sabiendo que Él está en este lugar. Hoy estamos aquí sabiendo que algo Dios va a hacer en nuestras vidas. Nos va a enseñar, nos va a capacitar, nos va a hablar, nos va a ministrar. Yo no sé lo que va a hacer Dios, pero Él lo sabe. Amén. Yo no sé cómo está usted o cada uno de ustedes, pero sí Dios lo sabe. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y eso es lo bueno, que yo no lo sé, pero sí Dios lo sabe. Alabado sea el Señor. Sería bueno, aleluya, si yo supiera todo, aleluya, de usted, aleluya, y después le hablo de lo que usted está viendo. No. Yo no sé nada, Dios sabe lo que usted está pasando, lo que está viviendo, aleluya. Porque eso es lo interesante, eso es lo bueno, dejarse usar por Dios, aleluya, no por lo que le digan, sino dejarse usar por Dios, lo que Dios quiere hablarle, lo que Dios quiere ministrarle. Alabado sea el nombre del Señor. Ayer estuvimos en la iglesia de allí de Aeroparque, ahora sí lo dije bien, aleluya. Y la verdad que nos gozamos allí con los hermanos. Y algo precioso, yo creo que Dios va a hacer en aquel lugar. Cuando dice amén. A los músicos, aleluya, que me están acompañando, el apoyo están sintiendo los hermanos y bueno, están felices. Es un lugar donde hay mucha gente madura, anciana, aleluya, y necesitan, aleluya, ese vigor y esa fortaleza que tienen los jóvenes, que tienen las generaciones de estos tiempos, para ellos ser, aleluya, fortalecidos y gozosos y ver generaciones que le alaban a Dios. Y en estos tiempos, aleluya, Dios se está levantando guerreros. ¿Cuántos son guerreros? Y para guerrear hay que conocer a Dios. Y hay que conocer lo que el enemigo, aleluya, a lo que enfrentamos. Usted tiene que saber lo que enfrenta cuando usted va a guerrear. No guerrear porque sí sabe a lo que se enfrenta. Pero mayor es con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero compartir una palabra del Señor que se encuentra en el libro de Lucas. Aquellos que se puedan poner de pie, aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos antes de leer esta palabra. Se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 25. Alabado sea el nombre del Señor. Cierre tus ojos junto conmigo, le hemos adorado. Pero necesitamos en esta tarde que Dios nos ministre a través de la palabra. Que Dios pueda hablarnos, que Dios pueda ministrarnos, enseñarnos sobre todas las cosas. Padre, gracias te damos, Dios, porque tú siempre nos escuchas. Cuando te buscamos, cuando venimos a tu presencia. Te pido, Dios, que en esta tarde especial tú ministres a tu pueblo, ministra a mi vida y nos enseñes sobre todo para vivir bajo tu voluntad. Y que cada palabra que salga de mi boca sea palabra que viene de tu espíritu. Que cada palabra que, Señor, salga de mi boca enseñe, capacite y traiga, Dios mío, salud en lo mental, pero también en lo espiritual. Que tu Espíritu Santo ministre. Que sea la unción, el poder y la gracia, hablando
a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, decía tu alabanza, cantaban los hermanos, en el altar te conocí. Oh Dios, qué bueno es conocerte. Y que es bueno saber lo que tú piensas. Oh Padre, que sea tu pensamiento, no lo nuestro. Y que tú nos ministres, Dios, en esta tarde a través de la palabra. En tus manos, Dios, entrego esta palabra para que tú te glorifiques. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Pueden tomar, antes de tomar asiento, bueno, como quieran. Quería leer la palabra, pero dice así la palabra del Señor. He aquí, mi hermana está cansada, dice. Hacen gimnasia, amén. Eso es bueno para la salud física y mental. Dice la palabra del Señor, he aquí, ¿todos lo tienen? 10, 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Pueden tomar asiento, alabado sea el Señor. Hermano, en estos tiempos que estamos viviendo, hay mucha gente que son intérpretes de la palabra. Hay mucha gente que conoce la palabra y dicen conocer a Dios. En aquel tiempo también había un intérprete de la ley, alguien que conocía la ley mosaica. Y en esa ley de mosaica estaban uno de los mandamientos que Dios ya había estipulado para que Moisés en la tabla le diera y le enseñara a su pueblo la única forma de conocer a Dios. Y este hombre intérprete le dijo aleluya allí para probar a Jesús. En todas las áreas, mi hermano, que Jesús predicaba el evangelio en diferentes lugares, siempre había gente que criticaba o gente que quería probar a ver si era realmente el Mesías, el Hijo de Dios. Y siempre le hacían preguntas, aleluya, poniendo a ver si, o esperando que Dios no le contestara lo que ellos le estaban preguntando. Pero Dios siempre conocía su pensamiento en su corazón y sabía la respuesta. Dios sabe tu respuesta muchas veces a la cual tú le vienes al altar. Dios conoce aún tu pensamiento, lo que le vas a preguntar, y Él siempre te lo va a enseñar, te lo va a mostrar. Este intérprete de la ley, aleluya, él sabía, aleluya, lo que le estaba preguntando. Pero le preguntó para probarle, mi hermano, al maestro. Aleluya. Es como usted, mi hermano, un maestro de la escuela, usted le pregunte algo para probar si el maestro sabe. Y si está enseñando porque sabe. Y a veces usted piensa que la sabe toda, pero hay otro que la sabe más que usted. Amén. Así que decirle, yo no sé nada. Aleluya. Yo quiero aprender del maestro. Y dice la palabra del Señor que este intérprete, conociendo la ley, dice, se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y Jesús siempre tiene una respuesta. Y tal vez esta respuesta que él quería saber, también tú muchas veces le has hecho esa pregunta, ¿qué tengo que hacer para llegar al cielo, para recibir lo que he escuchado, lo que me han enseñado? Y dice la palabra del Señor que Jesús no le habló de algo que no estuviera o no fuera del contexto de la ley, sino le habló lo que está en la palabra. Y la palabra de Dios fue creada a través de hombres de Dios, a través del Espíritu Santo, de enseñanza del Maestro, de Jesús. No fue una interpretación humana, fue una interpretación del Espíritu, a través de hombres de Dios, que conocieron a Jesús y vieron su obra, vieron todo lo que hacía, vieron su muerte, pero también vieron su resurrección. Alaba, no fue una leyenda, fue real. Y este hombre
aleluya, le hizo esa pregunta. Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Aleluya. ¿Cómo la lees? ¿Cómo la interpretas? Lo que te enseñaron. ¿Cómo la interpretas? ¿Cómo la estás escudriñando? ¿A tu forma, a tu manera de pensar? Sin embargo, este hombre le dijo lo que la palabra decía. Y le dice, y aquel le respondió, dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Tocó el primer mandamiento y el segundo mandamiento. Primeramente a Dios. ¿Cuánto aman a Dios? ¿Usted lo ama de corazón? Qué poquito, amén. Amarás a tu Dios, al que te creó, al que te llamó, al que te escogió, a la cual tú te encontraste con Él desde aquel momento que le conociste. Amarás a tu Dios. El amor de Dios es grande, amén. Así cuando usted se enamora de la primer novia, veo que usted vive enamorado. Y si no la ve 2 días, 3 o 4, ya empieza. ¿A dónde anda? ¿Cuántos se enamoran del Señor así? Usted lo ve todos los días, el Señor se enamora. No se quiere despegar, ¿verdad? Y cuando usted tiene una nuevecita también, nos ha pasado a todos. Amén. El primer amor. Aleluya. Los jóvenes se ríen allí. El primer amor. Ese amor tan lindo, tan maravilloso. Así también es el amor de Dios cuando lo conocemos a Dios. Amén. Pero ese amor no nos hace sufrir, como a veces los amores nos hacen sufrir. El amor de Dios no te hace sufrir. El amor es maravilloso. El amor que Dios te da es maravilloso. Él quiere hacerte feliz en los momentos difíciles, en los momentos de prueba. Y cuando muchas veces te abandona, Dios te ama. Y cuando tú amas a Dios, no lo sueltas. Amarás a tu Dios con toda tu mente. Cuando tu mente está en el amor de Dios, vas a amar todas las cosas. Y el segundo mandamiento, o sea que el hombre que le estaba preguntando, él sabía, porque le hizo la pregunta y el Señor dijo, ¿cómo está escrito? Y él le contestó como estaba escrito. Hay mucha gente, aleluya, que conoce la palabra de Dios. La sabe, pero no la vive. No la pone por obra. Pero dice conocer la ley, conoce la palabra. Este hombre la leía, la interpretaba, pero Dios sabía, aleluya, que tal vez no la ponía por obra. La palabra de Dios, aleluya, dice que Jesús le dijo allí, bien ha respondido, haz esto. ¿Y qué dice la palabra? Y vivirás. Ama a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y a tu prójimo. ¿Cuál es el prójimo? Aleluya, el que tenés al lado. El prójimo también aquel que no conoce a Jesús. No solamente el prójimo es el hermano de la iglesia. El que no conoce a Jesús. Aleluya. El que usted le extiende una mano cuando lo ve destruido o golpeado, herido. Jesús le estaba diciendo eso, amarás a tu prójimo y esto y vivirás. Aleluya. ¿Y qué cuánto nos cuesta amar al prójimo, verdad? Acá no, ¿verdad? Jesús le dio una explicación, porque sabe, la gente se excusa muchas veces. Ah, ya sé, sí, ya. ¿Verdad? Cuando uno le dice las cosas del Señor, siempre está lleno de excusas. Alabado sea el Señor. Se excusa delante de Dios. No me venga a decir porque yo la conozco. Es una excusación. Aleluya.
Y dice, Jesús le dijo, bien ha respondido, a esto vivirá. Pero él, queriendo que justificarse a sí mismo, porque nosotros nos queremos justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Aleluya. Una pregunta para sacar del contexto, una pregunta a la cual él no quería saber tal vez, pero él lo sabía, mi hermano. Siempre estaban para probar a Jesús, pero Jesús siempre tiene una respuesta. Y ahí le metió un ejemplo, una enseñanza. Porque Jesús en toda la palabra te hace, para aquel que no entiende, lo hace recapacitar. Pero a través de esa recapacitación le va a enseñar algo. La forma que uno tiene que actuar como hijo de Dios. Porque vamos a ver aquí, tal vez 3 clases de personas, y nos deja impactados de 2 de ellas. Al que conociendo la ley, al que sabiendo que hay un Dios, aleluya, eran egocéntricos, pensaban en sí mismos. Y dice la palabra del Señor que aquel intérprete, queriendo justificarse, como muchas veces nosotros queremos justificarnos a nosotros mismos, y le hacemos muchas preguntas, y respondió Jesús le dijo, porque Dios va a tener siempre una respuesta cuando le preguntamos. ¿Cuánto dice el amén? Dios siempre nos va a dar una respuesta, nunca nos va a dejar en la interrogancia. Siempre va a tener una respuesta para nuestra vida. Nosotros muchas veces buscamos respuesta de Dios. Aleluya. Y para buscar respuesta de Dios tenemos que ir a su palabra. Tenemos que escudriñar la Biblia, porque la palabra de Dios es la cual nos habla. Aleluya. Y nos enseña para que nosotros la tomemos y la utilicemos. ¿Cuánto dice el amén? Y dice, Jesús ahí le habló de una enseñanza y le habla de un buen samaritano. Le voy a primer lugar. Los samaritanos con los judíos no se llevaban en aquel tiempo. Aleluya. Eran tal vez enemigos, o no estaban de acuerdo. Aleluya. Pero no se llevaban en aquel tiempo. Pasaban por alto, los judíos pasaban por alto contra los samaritanos. ¿Ah, el samaritano? Aleluya. Se ve que había una raza social o algo detrás había. No se llevaban. Y mire lo que dice. Y respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ¿quién? De ladrones, a las cuales lo despojaron, hiriéndole, y se fueron dejándolo medio muerto. O sea, mi hermano, encontraron un hombre que bajó de aquel lugar, se encontró con ladrones. En aquel tiempo había, aleluya. O sea, mi hermano, ladrones hubo siempre. El enemigo siempre estuvo ahí para destruir a las vidas. Aleluya. En aquel tiempo todavía había. Y se encontró con personas que lo golpearon y lo dejaron medio herido. Imagina que el hombre que fue golpeado, herido, aleluya, necesitaba que alguien lo socorriera, si no podía morir. ¿Sí o no? Hay gente que está herida, golpeada en el camino. Tal vez no fue robada, pero está golpeada, herida en el camino. Y necesita que alguien lo levante y le cure las heridas. O lo lleve tal vez a un lugar para que sea sanado. Muchas vidas se encuentran hoy en el camino. Y nosotros somos los sacerdotes. Somos los levitas. No queremos ser eso. Queremos ser esos siervos de Dios y esa sierva de Dios, a la cual Dios nos use para cuando
salen las circunstancias. No evitar eso. Y dice la palabra del Señor que lo dejaron medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote, un conocedor de la ley, uno que religioso, vamos a ver, entre comillas, cristiano. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra del Señor, como él conocía la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Dice que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo viéndole pasó de largo. Amén. Pasó de largo. Imagínese, mi hermano, si usted ve a alguien que lo robaron o le pegaron y lo dejaron tirado y usted, hijo de Dios, cristiano, y va. Así también por algo le pegaron y se va. Eso no pensamos nosotros, ¿verdad? Aleluya. Dios tiene misericordia, mi hermano, de aquellas vidas que están viviendo momentos así. Tiene misericordia porque Él nos amó, nos creó a todos. Él no hace excepción de personas. Amén. Y dice que aquella persona tal vez, aleluya, tal vez usted no se lleve con alguien, aleluya, o no sé, le pega, le golpea, bueno, porque no me llevo, no. Usted le va a dar una mano. Usted le va a demostrar misericordia. Porque Dios extiende eso, mi hermano. Misericordia. Y aquel sacerdote pasó por algo, pero iba al templo a cantar, a alabar y glorificar y orar a Dios. Oh Señor, te pido por aquel, por lo otro. Aleluya. Acá no pasa eso, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que aquel sacerdote pasó de largo. Así que mire, mi hermano, que en estos tiempos Dios lo puede usar. No sea como aquel sacerdote. Amén. Porque Dios dejó un ejemplo aquí, que aquel sacerdote pasó de largo. Bendito sea el Señor. Se estaba medio muerto el hombre, lo vio. Ese no es mi problema. Siguió. Y voy para la casa del Señor. Te adoramos, Jesús. Mi alma te alaba. Como Dios conoce todas las cosas y nos ve. Asimismo, un levita. Los levitas eran los que estaban encargados de las cosas del sacerdote, los que ministraban las cosas del templo. Un levita. Adoradores. Conocedores de la adoración a Dios. Un levita. Alabado sea el Señor. Dice, llegando cerca de aquel lugar, ¿lo vio? No es mi problema. Siguió de largo. Estamos hablando de un sacerdote y un levita. Dios no busca religiosos. Amén. Dios busca hombres y mujeres misericordiosos. La Biblia habla, bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que este levita vio de largo. A veces, mi hermano, cuando pasa estas cosas, vamos y minchamos. Y ahí seguimos de largo. Alabado sea el Señor. Pero aquel samaritano, mire lo que dice. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. O sea, aquel samaritano que iba en el camino, aquel que no era religioso y tal vez no conocía a Dios, vio aquella situación de aquel hombre que estaba medio muerto. Enterándose de la noticia,
se acercó y se conmovió de misericordia. Aleluya. Y lo tomó, dice la palabra del Señor, aquel hombre, aleluya, que no lo conocía. Se conmovió de misericordia. Al verlo en la situación que estaba muerto, dolorido, tal vez su corazón, aleluya, se entristeció viendo esa situación. Pero no solamente vio esa situación y se quedó paralizado y siguió de largo, sino dijo, de alguna forma voy a hacer algo. No importa lo poco que haga, para el Señor es mucho. ¿Cuántos dicen amén? No importa la situación que a veces tenga que enfrentar o tal vez no tenga para solucionar, pero lo poco que haga, lo poquito que haga, al levantarlo, al sentarle, al llamar a alguien o buscar una solución, estás haciendo mucho para el Señor. No pases de largo. Aleluya. Dice la palabra del Señor que este hombre samaritano vendó sus heridas. Jesús venda las heridas de aquellos que están lastimados. Él venda tu herida como la vendó la mía, cuando muchas veces venimos heridos a los pies de Él. Él nos sana, porque Él tiene misericordia de nosotros, y cuando le fallamos, Él también tiene misericordia. Y Él venda nuestras heridas. Y dice la palabra de Dios, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniendo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Qué lindo es eso, ¿no? Sin conocerlo, lo llevó al mesón en aquel tiempo, y el vino del aceite era caro en aquel tiempo, pero no le importó eso. Cuidó de él. Aleluya. Lo llevó a un mesón, tal vez a un lugar, y cuidó de él. Mi alma te alaba, Dios. Sin conocerlo, mi alma te alaba. Dios le estaba enseñando algo importante ahí. Aleluya. Ese es el prójimo. Que tal vez tú no lo conozcas, pero hace algo. Le brinda tu amor, tu misericordia, o le busca una solución. No lo dejas tirado. Estaba medio muerto, hermano. De alguna forma, aquel mesón se preocupó, se conmovió de misericordia. Así es Dios con nosotros, se conmueve de misericordia, iglesia. Él no nos abandona, aunque muchos, aleluya, nos miren de otra forma. Jesús se conmueve con tu vida y con mi vida siempre cuando necesitamos el socorro de Él. Y dice la palabra del Señor, mire lo que dice, lo llevó, lo metió en su cabalgadura y cuidó de él. Podía dejarlo a aquel lugar y bueno, está, ya dice lo que no. Sin embargo, dice que antes dice de aquel lugar, al otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. La misericordia que tiene este hombre es la misma misericordia que tiene Dios con nosotros. Jesús cuando regrese, Él va a sanar tus heridas. Jesús cuando regrese, Él te va a levantar. Jesús cuando regrese, Él te va a llamar. Amén. No importa lo que hayas hecho, Jesús tiene misericordia. Y si tú vienes a los pies de Cristo y te dejas ser sanado por Él, Él te va a sanar, Él te va a liberar. Porque Dios tiene misericordia. Aquel hombre dijo, mira, cuando yo regrese. Y Jesús pagó el precio por ti y por mí en la cruz del Calvario. Tú no tienes que pagar ningún precio. Jesús lo pagó por cada uno de nosotros. Cuando Él regrese, aleluya, Él vendrá a buscarlo. Él pagó el precio. No le debemos nada a nadie. Jesús
pagó el precio por ti y por mí en la cruz del Calvario. Aleluya, así que no le debes nada. Y dice la palabra del Señor que aquel hombre dijo: yo pagaré cuando regrese. Aleluya. Y Jesús le preguntó a aquel intérprete de la ley, aquel que te estaba excusando, aquel que estaba, aleluya, estorbando, diciendo al Señor: a ver qué vas a hacer, lo que vas a exponer sobre esto, lo que me está diciendo. Aleluya. Y Jesús le dice: ¿quién pues de estos tres parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? ¿Y vio cómo no era tan tonto el intérprete de la ley? Él sabía cuál era el prójimo. Y le preguntó al Señor antes: ¿cuál es mi prójimo? Y él dijo: el que usó misericordia con él. Aleluya. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Es precioso nuestro Dios, ¿verdad? Ve tú y haz lo mismo. Así es nuestro Dios. Jesús aquí nos quiere enseñar en estos tiempos, aleluya. Primeramente, que le amemos, que le busquemos de corazón, que le conozcamos, pero no amarlo así, sino con nuestra fuerza, con nuestra mente y con nuestro corazón, y que nos ayude a usar misericordia, no hablarla, sino ponerla por obra. Dios no quiere sacrificio, Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Yo me sacrifico levantando, yo me sacrifico haciendo las cosas del Señor, yo me sacrifico. No, eso no. Mira lo que estás al lado. Mira lo que tienes alrededor. Dios te va a poner personas, Dios te va a poner lugares, tal vez, donde vaya caminando, sea, tal vez, aleluya, pase una situación de esta, no pase por alto. Aleluya. Porque la misma misericordia que tú usas, Dios la va a tener también contigo. Porque no sabemos, aleluya, lo que nos pueda pasar cuando salgamos de este lugar. Pero sí, Dios lo sabe. Aquel intérprete, y todos conocen la palabra de Dios. Cada uno de ustedes conoce, aleluya, cuál es su prójimo. Y sabe, no pase por alto. No sea un sacerdote, no sea un levita, sea un servidor de Dios. Busca a Dios, haz la obra de Dios, usa misericordia y Dios te va a rodear de favores. Ponte de pie en esta hora.